Bueno, para todos buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre TEA, trastorno del espectro autista. Bueno, entonces, primero me presento. Mi nombre es Natalia Moreno Rey. Soy psicóloga, candidata a magíster en psicología cognitiva, con 9 años de experiencia en el área educativa y en el área clínica. He trabajado en muchos casos relacionados con TDAH y trastorno del espectro autista. Asimismo, bueno, otras problemáticas como tal del neurodesarrollo, em, y también como docente universitaria. Bueno, la idea de este taller nació de la necesidad de muchos padres y muchas madres, digamos, de algunas dificultades que tenían relacionadas con cuestiones como la comida, el momento de bañarse, el momento de salir, el momento de ir a la cama, de niños con trastorno del espectro autista, ¿sí? Y de cómo podemos nosotros hacer estas actividades con mucha más calma con los niños. Y también, de pronto, temas relacionados con el manejo de la conducta de estos niños y niñas. Entonces, el tema estará centrado en estos 5 aspectos. Primero, definición del autismo o el espectro autista. Dos, por qué se presenta la patología, causas y factores de predisposición. Tercero, cómo saber si mi hijo tiene autismo. Cuarto, en qué edades se puede diagnosticar. Quinto, qué actividades puedo implementar para mejorar. Entonces, digamos, a la hora de abordar y de digamos, empezar a implementar ciertas estrategias con los niños, necesitamos que todos los contextos en los que se mueva o se desarrolle el niño, eh, todos empiecen, digamos, de cierta manera, a hablar el mismo lenguaje. ¿Listo? Entonces, que lo que se haga en la casa también se pueda hacer en el colegio, que si el niño va a visitar a la abuelita, también puedan implementarse estas estrategias. ¿Listo? Como les decía, vamos a hablar un poco del concepto. Entonces, buscando entre los teóricos, alguna de las teorías iniciales o de los teóricos que empieza a hablar sobre el autismo, encontramos la triada de Wing, y ella venía postulando que habían 3 factores importantes eh, en estos niños, ¿sí? Que se veían afectados en estos niños. Entonces, tenemos el tema de la comunicación, esta dificultad para relacionarse con otros niños, para entablar o, digamos, pedir ayuda o tener un diálogo con el otro, ¿sí? Puede ser que tengan habla, ¿sí? Pero no sea una habla con intención comunicativa, ¿sí? Sino palabras aisladas, ¿no? O que tengan dificultades como tal en la comunicación, digan pocas palabras para formar una frase, ¿sí? Pueden decir una frase con 3 palabras. También se ve en este aspecto la interacción social, también se ve afectada, ¿sí? Porque son niños que de pronto prefieren el juego solos, no buscan al otro con esa intención de socializar o de jugar, ¿listo? Y tenemos la rigidez cognitiva porque hay patrones repetitivos de comportamiento y de pronto se ve eh, algún tipo de comportamiento o de pensamiento o idea eh, repetitiva, ¿sí? Entonces hay un poco ahí o falta pues como de flexibilidad cognitiva, ¿sí? Adaptarse a nuevos cambios, a nuevas herramientas como tal en el juego, ¿sí? Siempre, digamos, tiene una estructura que a veces suele ser rígida. Bueno, cuando se hablaba de Asperger o cuando se concebía como una patología diferente, eh, digamos que inició o se empezó a hablar de Asperger debido a Johann Hans Fritz Karl Asperger, quien era un psiquiatra que, digamos, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, era de Viena él, empezó a experimentar con niños, ¿sí? Empezó a conocer estos niños con autismo,
entre otras patologías del neurodesarrollo, y empezó a averiguar sobre las características de estos niños y sus capacidades. Entonces, no es tan bonita, digamos, la historia con relación a este psiquiatra, porque sabemos que en ese entonces, en la Segunda Guerra Mundial, lo que se buscaba era favorecer, o el ideal era la raza pura, ¿sí? La mejor raza. Y las personas enfermas no eran consideradas como una buena raza. Dentro de estas personas clasificaban también a los niños con alguna patología del neurodesarrollo y lastimosamente, estos niños murieron después de haber sido usados como material de experimento. Cuando hablábamos en ese entonces de Asperger, sí, veíamos que de igual manera había una alteración en la interacción social, de pronto en el lenguaje, podían desarrollar un lenguaje más o menos a los 2 años, si no se veía como tan afectado el tema del lenguaje, y el CI normal, ¿sí? Entonces era difícil poderlo detectar o poderlo diagnosticar a tempranas edades. Lo que sí se veía de pronto que era claramente atípico era, y de pronto las respuestas modulares, pobres habilidades no verbales y preocupaciones intensas acerca del tiempo o de algunos intereses en particular, ¿sí? Entonces, esta era una de las, o es hoy en día, una de las características de pronto más importantes o con la que se puede diagnosticar el Asperger, ¿sí? Porque en muchos casos, por ejemplo, los niños desarrollan un interés inusual por algo particular, por ejemplo, los países del mundo. Entonces empiezan a hablar y te dan información de un montón de cosas, de un montón, eh, digamos, de cuestiones históricas, porque su interés está dirigido a eso, ¿sí? Entonces buscan gran información relacionada con este tema y a su vez, eh, sí, empiezan a compartirla y ahí es donde uno dice, en algunos casos, pues este niño es genio, ¿cómo sabe tanto? ¿Listo? Bueno, para algunos niños, sobre todo los que están más afectados, tienen un autismo, digamos, de un nivel, que después le vamos a hablar un poco sobre este tema de los niveles, pero hablemos de un nivel 3. Pueden haber algunos intereses como estos que les decía, ¿sí? Algún interés especial, y puede haber, y se ha presentado mucho esto de los niños fuga, ¿sí? Porque hay ese riesgo de que el niño, como no tiene tampoco la percepción de riesgo, entonces el niño corra tras un objetivo, ¿sí? Eh, o tras algún interés en particular o ante una situación que le parezca incómoda, ¿sí? Listo. Respecto a esta parte de las características particulares de los niños con TEA, ¿sí? Nosotros, a la hora de abordar a los niños, se va a tener en cuenta, o el adulto, ¿sí? Recordemos que tanto niños como adultos pueden recibir estimulación. Obviamente hay un mejor pronóstico si nuestro niño o nuestra niña es pequeño y entre más temprano pueda recibir estas ayudas, pues mejor va a ser su desarrollo, más habilidades va a aprender para la vida. Entonces, para las actividades que se van a implementar o que vamos a implementar, debemos tener en cuenta la edad, el nivel de comunicación, la flexibilidad cognitiva, el nivel, digamos, cognitivo, la parte de la interacción social y si existe alguna comorbilidad. Las comorbilidades de pronto más comunes, no están, son todas, pero algunas de las comorbilidades son comorbilidad con ansiedad, con depresión, con trastorno bipolar, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastorno de tics y trastorno del sueño. Bueno, resulta que hay un manual que es el DSM-4, ¿sí? Que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, donde se reúnen profesionales a hablar sobre las características o ciertas cuestiones relacionadas con ciertas patologías. En este caso, en los trastornos del neurodesarrollo, se reunieron y cambiaron algunos aspectos. Sin embargo, entonces está diferente, hoy en día se habla de manera diferente por este diálogo que hicieron estos profesionales
que antes se concebía de una manera, digamos, en el DSM-4, y después vamos a ver cómo se concibe hoy en día en el DSM-5. Entonces, teníamos tres características en el DSM-4 que eran importantes a la hora, pues, de diagnosticar, digamos, el autismo. Entonces, los niños pequeños pueden demostrar falta de interés, incluso falta de conciencia del otro, ¿sí? Pueden ser socialmente aislados, pueden tener problemas para entender el lenguaje corporal, su propio lenguaje corporal y sus expresiones se les dificulta y aún más, pues, entender las expresiones faciales y de pronto, sí, entender al otro cuando, por ejemplo, están jugando y el otro ya está molesto o cuando al otro no le gustó algo, pueden tener ciertas dificultades al entender la molestia del otro. Sí. Listo. Entonces, en la segunda tenemos las alteraciones cualitativas de la comunicación. Pueden haber fallos semánticos, pueden haber dificultades para entender preguntas complejas y, como les decía, pueden decir, sí, palabras de pronto aisladas, pero pueden carecer de esta habilidad para tener una intención comunicativa. En el caso de las niñas, este apartado se ve más reflejado en el procesamiento sensorial. ¿Sí? Ellas reflejan más cuestiones relacionadas en el procesamiento sensorial. La tercera eran estos patrones repetitivos, estereotipados, como por ejemplo es golpearse la quijada, golpearse la pera, dicen en otros países. ¿Sí? Eso es este tipo de movimiento estereotipado. Pueden tener hiposensibilidad o hipersensibilidad. Entonces, pueden tener, maximizar o sentir demasiado algún estímulo, por ejemplo, un estímulo auditivo, ¿sí? Pueden sentirlo demasiado fuerte o pueden, por ejemplo, no sentir tanto un estímulo, por ejemplo. Pueden ser que no sientan el dolor, ¿sí? Entonces, son niños que en muchos casos puede ser, hay que mirar, digamos, la base de esta respuesta, por ejemplo, de morderse, ¿sí? Para sentir, pueden morderse para sentir, o esa sensibilidad puede estar relacionada más con la parte bucal o los dientes, ¿sí? Entonces hay que ver qué provoca esa respuesta o qué ellos buscan con esa respuesta y ver esta parte que se ve afectada de la sensibilidad, ¿sí? Digamos, de estar preocupados por estímulos auditivos, visuales, táctiles, sinestésicos. Eh, entonces hay algunas cosas que los estimulan sensitivamente y hay otras cosas que, pues, los alteran sensitivamente hablando. Asimismo, como son sensibles a ciertos aspectos, también son sensibles a cuestiones alimenticias, ¿sí? Entonces hay alimentos que la textura les resulta más agradable que otra y a su vez ahí pueden haber alteraciones en la parte de la flora intestinal y entonces ciertos alimentos también como que les caen mejor que otros. En esta parte sensitiva también se pueden presentar, por ejemplo, problemas relacionados con la vestimenta. Entonces hay niños que solamente pueden usar ropa de algodón o hay niños que hay que quitarle la marquilla a la ropa porque le provoca cierta molestia. Entonces hay que ver, identificar cuáles son estas partes que se ven afectadas dentro de la parte sensitiva del niño o la niña. Algunos signos de alerta de pronto a temprana edad, que vamos a enumerar hoy. Uno de estos es, por ejemplo, la habilidad o la intención comunicativa que uno tiene de señalar. Entonces yo señalo y la gente mira lo que yo estoy señalando. Uno señala al bebé y el bebé tiene esa intención de mirar, ¿sí? O yo miro al techo, entonces uno ve lo que está mirando esta persona, ¿sí? Entonces esto se puede ver desde más o menos los 7 meses del bebé, si el bebé puede hacer esto o no. También con el tema de, por ejemplo, de llamarlo por su nombre y que él mire, ¿sí? Entonces, puede haber algunos niños, no todas estas características se van a presentar en el mismo niño, sino que cada niño en particular tiene características diferentes. Entonces, puede ser, ¿sí?, que este bebé no me mire, puede ser que a los 3 años yo lo llame y el niño no responda, y se pueda confundir
con que el niño está sordo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Lo llevan, le hacen los análisis correspondientes y ahí verifican si su parte auditiva está bien o no, ¿sí? Y entonces esto es también un signo de alerta. Puede haber juego inusual, por ejemplo, jugar con el carrito, pero ponerlo con las llantas para arriba. Sí, esto puede estar relacionado con esa parte también sensitiva y le resulta agradable ver cómo giran las ruedas, ¿sí? Y no usarlo, digamos, como se usaría normalmente. Otros, digamos, de las características son resistencia a los cambios, no sienten temor ante los peligros, llanto, pataleta o tristeza inesperada, sin algún, digamos, estímulo aparente, hiperactivo o pasivo, no hace contacto visual. Si recordemos que esto no sucede en todos, pero puede ser una de las características. Dificultad para relacionarse con otra persona, movimientos estereotipados del cuerpo, este aleteo puede ser algo común y hay que ver lo mismo, o sea, ¿qué lo genera si de pronto lo hace en momentos de ansiedad, de preocupación, de miedo o es una actividad que repite la mayor parte del tiempo sin algún estímulo en particular? No tiene lenguaje o presenta alteraciones, hiper o hiposensibilidad, eh, se, se entretiene con juguetes o con cuestiones repetitivas, de pronto ordenarlos por colores, por tamaño, ¿sí? En filas. Y apego, puede haber un apego inusual por algún objeto, ¿sí? Un objeto que siempre quieren tener, que siempre llevan para un lado o para otro. Entonces, cuando hablamos del DSM-4 también había una clasificación diferente para este trastorno, el trastorno de red y el trastorno desintegrativo infantil. Hoy en día, ya todos estos trastornos, tanto el autismo como el Asperger, como el trastorno de red, como el trastorno desintegrativo infantil, hacen parte del TEA en lo que hoy se conoce como el DSM-5. Y en el DSM-5 pasamos de 3 factores a solo 2 que ya los vamos a ver. Entonces, cuando hablamos antes de red, hablábamos de niños entre los 5 y los 48 meses de edad, donde había una desaceleración del crecimiento del cráneo y una pérdida de las habilidades previamente adquiridas. Sí, entonces obviamente había compromiso de la parte de la sociabilidad, de la parte de la comunicación, ¿sí? Y entonces habilidades que los niños tenían empiezan a perder. Este trastorno se da más en niñas que en niños. Ahora, el trastorno desintegrativo infantil se da más en niños. Y más o menos el niño puede llegar a tener 10 años y empieza a haber una pérdida progresiva de habilidades que previamente pues el niño había adquirido. ¿Sí? Entonces se implica la comunicación verbal y no verbal, el juego, las relaciones sociales y el comportamiento adaptativo. ¿Listo? Eh, Puede haber, digamos, un compromiso como tal en los comportamientos, intereses y actividades eh, que antes el niño hacía, pues ahora no, son restrictivos, repetitivos y estereotipados. Aquí hay otro aspecto importante, ¿sí? Y es el tema de, eh, espérenme un momento, acá ya hablamos del DSM-5, ¿listo? Entonces, en un momento vamos a hablar, vamos a retomar nuevamente esto. Vamos a ir, espérenme un momento, a ver dónde está. Ah, sí, bueno, listo. Entonces, aquí hablando del DSM-5, encontramos ya solamente dos aspectos, ¿sí? Entonces, ellos qué hacen, estos profesionales que hacen, unieron la comunicación y la interacción social en un solo aspecto porque los dos están relacionados y hablamos entonces de criterio A. En el criterio y el otro de los criterios que se va a tener en cuenta es el comportamiento, los intereses repetitivos estereotipados y esta parte sensitiva, ¿sí? De hipersensibilidad o hiposensibilidad. A su vez, sí, estos son los dos criterios que se tienen en cuenta en el trastorno del espectro autista. A su vez, lo que vamos a hacer es ver la gravedad de este deterioro, ¿sí? O ver
la gravedad de la sintomatología, ¿sí? Relacionada con estos comportamientos repetitivos, restrictivos y de la parte de la comunicación y la interacción social. Es importante a la hora, por ejemplo, de pensar en el tema del diagnóstico, una característica es que los síntomas pueden provocar o provocan un deterioro clínicamente significativo, tanto en la parte social como laboral, ¿sí? Y esto hablando más de un nivel de pronto 3, un nivel 2. Sin embargo, con lo que yo les decía y con lo que vamos a ver más adelante, la idea es que el niño pueda tener herramientas para enfrentarse al mundo de una manera más autónoma sin la ayuda constante del adulto o de otra persona. Entonces, ese ejercicio es importante porque, por ejemplo, una madre me contaba en algún momento que pensaba que su hijo tenía autismo porque el chico se había encerrado en la habitación, no salía, solo salía para comer, sus relaciones sociales habían disminuido, ¿sí? Eh, no sé, no quería ir a la universidad, prefería hacerla virtual y ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Hay que analizar también, que es otro criterio acá, que estas características deben iniciar en las primeras fases del periodo de desarrollo, ¿sí? Entonces deben iniciar cuando esta persona es niño, niña, ¿sí? Y en este caso, esta persona, este chico que me contaba, esta mamá, él había tenido una infancia bien, era sociable, hablaba, tenía buenas notas, ¿sí? Lo que pasó fue, digamos, tuvo un problema de pronto de índole emocional, algo que le sucedió, que hizo que él se aislara y empezara como tal a encerrarse y a vivir esa parte como de la soledad. Entonces es importante, ¿sí? Porque el hecho de que las personas no sean sociables o no les guste hablar mucho con otras personas no quiere decir que tengan autismo. Hay otras variantes que pues son importantes a la hora de poder hacer un diagnóstico. Eh, bueno, estas características del autismo no se pueden explicar mejor por una discapacidad intelectual, ¿sí? Entonces, un niño que no es que tiene una discapacidad intelectual, entonces el niño no habla, ¿sí? Entonces, no, estamos hablando entonces en este caso de una incapacidad intelectual y no estamos hablando de autismo. Esto para diferenciarlo como de unas otras patologías. Con relación al diagnóstico y las causas. Hay algunas herramientas como el ADR y el A2 que son muy buenas a la hora de diagnosticar un niño con autismo. Las personas que pueden aplicar esta prueba son personas que la han estudiado, que han recibido preparación de otro profesional idóneo en este campo, porque casi es como una especialización poder aplicar estas pruebas. A su vez, también, digamos, los neuropsicólogos aplican un montón de pruebas adicionales para evaluar otras cosas como la atención, la memoria, ¿sí? Como para ver en dónde los niños tienen algunas fallas o en dónde necesitan profundizar más, sí, este tipo de cosas. Eh, bueno, esto respecto al diagnóstico. Los niños se pueden diagnosticar más o menos a los 2 años, ya se puede hacer un diagnóstico de autismo. Y como les decía, a menor edad, eh, mejor va a ser como tal las habilidades que el niño pueda adquirir. Mm, Algunos, digamos, de estos genes que vemos acá se ven comprometidos en los niños con autismo. Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Cómo podemos saber si el niño tiene alguna alteración como tal en estos genes? A través de un análisis genético. Para el diagnóstico no se necesita de un solo profesional. En este caso hablamos de la interdisciplinariedad, o sea que varios profesionales deben estar de acuerdo y reunirse para dar un diagnóstico, ¿sí? Entonces tenemos al neurólogo, al psicólogo, ¿sí? Eh, Puede ser en algunos casos el psiquiatra para poder dar este diagnóstico a un niño y se deben hacer también diferentes estudios, ¿sí? Diferentes evaluaciones como tal. Eh, Se le debe hacer un electroencefalograma, ¿sí? Para ver cómo anda esta parte eléctrica, la parte neuronal, el funcionamiento del cerebro, porque en los niños con autismo se presentan ciertas dificultades con relación a la información que se pasa de una neurona a otra, ¿sí? En algunos casos no se da la sinapsis, no se pasa la información, ¿sí? Hay algún tipo
dificultad ahí con el flujo de la información y la respuesta que se da como tal a ese estímulo. Las causas. Este es un trastorno que se da por múltiples causas, ¿sí? Entonces tenemos desde contaminación por metales pesados, desde dificultades en la parte, digamos, del feto, en los momentos en que el bebé debía desarrollar ciertas habilidades y no lo está haciendo. Pueden haber niños con bajo peso que nazcan con autismo, eh, bebés que nacen prematuramente, porque precisamente pues estas habilidades y estas cuestiones cerebrales no se desarrollaron, ¿sí? Puede ser que de pronto en la familia haya un familiar que ya tenga autismo y haya esa predisposición de que otro miembro también pueda tener autismo, ¿sí? Antes, esto es algo aparte, se pensaba que el autismo, con una corriente que se llama psicoanálisis, que el autismo era provocado por la madre, pero sin embargo hoy en día sabemos que no, que es algo neurológico relacionado directamente con el cerebro y no con la interacción, que sí la interacción y la estimulación que tenga el niño va a ayudar para un mejor pronóstico, sí, sí, pero no es que es la culpa de la mamá. ¿Listo? En este video, sí, me gusta mucho este video como para ejemplificarle a algunos niños, para mostrarles qué es el autismo, para que lo entiendan, lo comprendan y puedan socializar también con nuestro niño o nuestra niña autista. Entonces, en un colegio que yo trabajaba, había un niño, eh, bueno, yo trabajaba con un niño con autismo y este otro niño se acerca y me dice que él lo entendía porque los tiempos de este niño con el que yo trabajaba eran diferentes. Entonces, esto se ve a través de lo que la madre le había enseñado, ¿sí? De lo que la mamá le había enseñado sobre el autismo o sobre algunos niños que tienen habilidades diferenciales. Entonces, este niño neurotípico es un claro ejemplo de esa integración que nuestro niño también necesita, porque este niño, como lo entendía también, pues para él no era extraño ni difícil poder jugar e interactuar en muchos momentos con este niño con autismo con el que yo trabajo. Entonces, este video, sí, que ahí, bueno, está en YouTube, lo podemos buscar, sin embargo, en YouTube está completo, pero está en inglés. Yo les voy a contar un poco. Es Nancy, es una serie, sí, pero en este momento hablan de la prima. Entonces, Nancy y John, que es el niño de azul, este niño tiene autismo y tiene algunos intereses restringidos y algunas conductas, como por ejemplo en este caso, alinear los trenes de cierta manera. Además, los ordena, no sé, puede ser por país, puede ser por año, sí, porque sabe las fechas en que se construyeron, sabe las fechas en que se pintaron de cierto color, o sea, datos históricos eh, que no, digamos, no cualquiera sabe. Y este niño tiene un interés particular por comer sándwich con mermelada de maní, ¿sí? Entonces ocurre ahí como una alteración y algo, digamos, de dificultad porque le dan un sándwich que no tiene la mantequilla de maní como a él le gusta, ¿sí? Entonces es como que se altera. Si le mueven un tren de lugar, también como que se produce esa molestia por parte de él. Las niñas en ese momento llegan, se le presentan, no sé qué, él no las mira, él sigue jugando con lo que está jugando y no las saluda, ¿sí? Entonces, un comportamiento que vemos como tal de un niño con autismo, no en todo se da de la misma manera, como les decía, pero en este caso, bueno, lo estamos explicando de esta forma. Finalmente, pues ellas están como angustiadas porque no pueden socializar con él, porque a Nancy le preocupa haber perdido la habilidad para ser amigos. Entonces, después nos encontramos al primito de John. Sí, vamos a ver este corto video, que es ya la parte en que él en realidad les está explicando a ellas por qué John actúa de determinada manera. ¿Has visto que significa que el cerebro de Sean funciona diferente que el de las otras personas? Por ejemplo, no te mira de frente cuando hablas con él. Oh, sí, él nunca nos mira. Además,
le gusta hacer las mismas cosas siempre, porque eso lo hace sentir feliz. Entonces, si algo cambia, wow, se puede alterar mucho. Entonces, cuando Sean no me miró, no fue porque fuera grosero o yo no le agradaba, no. Y cuando comenzó a gritar por la mantequilla de maní, ¿es solo porque está acostumbrado a una diferente? Sí, sí, no es a lo que estamos acostumbrados, pero es que así es Sean. Oh, uy, ok, claro que es muy gracioso ya cuando lo conoces. Solo que es sensible. Sensible. Bueno, Autista. bueno, antes de continuar como tal con esta actividad, queremos contarles que en Insight Servicios Psicológicos ofrecemos terapia psicológica y acompañamiento a los padres, a niños y adolescentes, no solamente desde el autismo, ¿sí? Sino desde otro tipo de problemáticas o patologías. Entonces, tenemos unas tarifas súper económicas. Si tienen Sisbén A o B, la tarifa de la terapia es de 45.000 pesos. O si no tienen es de 50.000, en el caso de la terapia de pareja con Sisbén es de 62.000 pesos y sin Sisbén de 67.000 pesos. La tarifa de terapia presencial es de 95.000 pesos y si es pareja es de 125.000 pesos. ¿Sí? Nos pueden escribir al 316-3000-175. Bueno, ahora vamos a ver esta parte. Algunos niños, sí, continuando como tal con la temática, algunos niños necesitan medicación, no todos los niños con autismo necesitan ser medicados. Generalmente se medican en casos de agresividad, hiperactividad, falta de atención, ansiedad, depresión o problemas relacionados con el sueño. A su vez, yo conocí una vez un niño que él tenía pequeños ataques de epilepsia, sí, pequeñas, era como epilepsia por ausencia, pero cada vez era como más fuerte. Aparte, este niño no estaba durmiendo las horas que debía dormir. Entonces, recordemos que nuestro cuerpo necesita el descanso y necesita dormir, así como yo entiendo también que los familiares lo necesitan. Entonces, esta mamá compró un aparatico como magnético, como nuestro cerebro es eléctrico, este aparato lo que hace es controlar esa parte de pronto neuronal y este aparatico lograba que el niño pudiera dormir, porque esta mamá no quería medicarlo para que el niño pudiese dormir. De pronto algunas mamás otra cosa que hacen es con el tema de la melatonina o de pronto darle algunos tecitos para dormir. Pero bueno, este aparato, la verdad, yo pude comprobar realmente con mis propios ojos lo que provocaba, lo que hacía. Eso sí, es un aparato que es bastante costoso, cuesta más o menos 3 millones de pesos. Y su duración puede ser de un año, sí, creo que tienen mantenimiento, las hacen como un mantenimiento, pero su duración de vida es larga también. ¿Cómo vamos a abordarlo? Acá es muy importante la manera en que nosotros miramos a los niños, los ojos con los que lo miramos. Si vemos, si creemos que nuestro hijo es capaz, el niño va a ser capaz. Si nosotros le brindamos los estímulos necesarios al niño, el niño va a poder desarrollar ciertas habilidades, ¿sí? Un cerebro, ellos tienen plasticidad y tienen un cerebro en desarrollo que se adapta a todo, ¿sí? Pero necesitamos enfrentarlos a ciertos desafíos para que el niño pueda adquirir ciertas herramientas o pueda potencializar las habilidades que ya tiene. ¿Listo? Entonces, las gafas con las que los miramos. Para ahora sí empezar a hablar sí, de cómo poder mejorar las habilidades en estos niños, tenemos que hacer, primero analizar qué aspectos son los más importantes en nuestro niño que nosotros debemos fortalecer. ¿Sí? Entonces, será la estimulación de la atención, será desarrollar la comunicación en lenguaje, será favorecer la flexibilidad mental y el comportamiento, serán las habilidades motrices, serán las cuestiones relacionadas con la alimentación, serán las interacciones sociales. ¿Sí? Algunos papitos se preocupan, por ejemplo, por la parte cognitiva, pero lo primero que se debe hacer es hacer que el niño pueda ser autónomo en cuestiones de la vida diaria, en cuestiones de la casa, ¿sí? Que él pueda hacerlo solo para que cuando sea grande, pues no necesite de un adulto y él pueda tener
ese desarrollo o esa habilidad para desarrollar cuestiones de la vida diaria. ¿Sí? Entonces, mirar esos factores diferenciales y ver cuál es lo más importante desde la comunicación, desde el aspecto motriz, desde potencializar sus habilidades y reducir ciertas conductas, si son las conductas estereotipadas, si es la rigidez cognitiva. Entonces, analizar qué es lo que el niño realmente necesita. Esta segunda parte de estos factores vamos a puntuar desde la comunicación qué cosas podemos hacer desde este aspecto motriz, qué cosas podemos hacer para que el niño empiece a mejorar y potencializar sus habilidades. Entonces, esto lo vamos a desarrollar en la segunda parte del taller, como les decía. Eh, este taller tiene una duración, o sea, la segunda parte más o menos de 1 hora y media y tiene un costo de 40.000 pesos. Para inscribirse lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, de nuestro WhatsApp, de nuestro Facebook, ¿sí? O escribirnos al número 316-3175. Y estamos con gusto atentos para sus requerimientos, ya sea, como les decía, desde la parte clínica, ¿sí? Atención psicológica, desde el asesoramiento en ciertas cuestiones, dificultades que tengan con estos niños, o para que se puedan inscribir como tal en el taller. Muchas gracias y espero que tengan un excelente día. Nos volvemos a ver en una próxima ocasión.